Muy buenas a todos y bienvenidos al viaje que os va a cambiar el punto de vista que teníais de esta película tan especial. En 1991 el maestro Steven Spielberg llevaría a la gran pantalla su visión de la famosísima obra de J.M. Barrie, Peter Pan. Es curioso que la peli que hoy vamos a analizar aquí terminó siendo poco aclamada por la crítica y tachada como una de las más pobres obras del director, y sin embargo es querida, amada y buenamente recordada por la mayoría de niños y no tan niños que la vimos en los años 90. Hoy voy a hablar de Hook, que por encima de cualquier saga o serie, esta película siempre se ha mantenido en la primera posición de pelis que dejaron huella en mi persona. Su estética, su mensaje y lo que esta cinta nos quiere transmitir me caló en lo más profundo desde peque y lo sigue haciendo hoy en día. Este es mi pequeño homenaje al ya clásico Hook de Steven Spielberg. Comenzamos. Bien, pues esta película se desarrolló en el contexto de los años 80 y principios de los 90, momento en el que el capitalismo se presentaba en pleno apogeo y en cierto sentido había mermado la capacidad de las personas para conectar con ellas mismas, siempre enfocados en objetivos externos sin tiempo para mirar dentro de nosotros mismos. Fue en este tiempo cuando James Hart escribe el borrador del guión a raíz de su hijo, quien le preguntó qué hubiera pasado si Peter Pan hubiese crecido. Este hecho, unido al contexto social del momento, es lo que hizo a Hart escribir el guión de la futura película, que se va paseando por los estudios de Hollywood desde principios de los años 80, pero sin éxito debido a sus altos costes de producción, hasta que aparece en escena el director Steven Spielberg, que tras una serie de cambios en los derechos del guión y en la dirección de la película, se pone al frente de un proyecto con un presupuesto final de unos $70 millones para hacernos reflexionar sobre el paso del tiempo, el concepto de libertad personal y las prioridades que todos debemos plantearnos alguna vez en la vida. Declarado por él mismo como sufridor del síndrome de Peter Pan, Spielberg siempre tuvo en mente llevar la historia del niño que no quería crecer a la gran pantalla, y aunque había aplazado varias veces el rodaje de la peli porque ya no se sentía demasiado afín con el personaje de Peter Pan, leer el guión que hizo Hart le hizo cambiar de idea, básicamente porque el director se sintió identificado en cuanto a que en ese momento tenía una agenda apretada de trabajo como cineasta y no pasaba mucho tiempo con sus hijos, al igual que Peter en la película, que había crecido y había olvidado quién era, absorbido en su trabajo de abogado. Y por otro lado, otra de las cosas con las que se identificaba Spielberg, que también aparecía en el guión de Hart, era la mala relación existente entre padre e hijo, la cual era un eco de la misma relación de Spielberg con su propio padre. Esta mala relación padre-hijo es una constante en algunas otras películas del director, como E.T. el extraterrestre o Indiana Jones y la última cruzada, cuyos protagonistas, Elliot e Indiana Jones, tienen problemas con sus figuras paternas. Habiéndose pensado inicialmente en Michael Jackson para hacer un musical de Peter Pan, finalmente la peli se convirtió en un film de aventuras familiar que abogaba por la recuperación de la infancia perdida y por la unidad de la familia como medios para superar el egoísmo de la sociedad moderna. La idea de que ante el materialismo consumista necesitamos idealismo, imaginación y más capacidad para soñar, y fue este cambio en el enfoque de la película, junto con el hecho de que no terminó participando en ella, esto sentó fatal a Michael Jackson, según publicó en su día la revista Vanity Fair, e incluso rumoreándose de que llegó a pagar más de $120.000 a una especie de medium o vidente para que le lanzase una maldición a Steven Spielberg. No sé muy bien si creerme esto, pero lo cierto es que no me sorprendería viniendo de él. En cualquier caso, la peli inició su andada con una producción al mando de Amblin Entertainment para TriStar Pictures, estando entre sus productores la ahora más que conocida Kathleen Kennedy, sí, actual presidenta de Lucasfilm.
Hook es la primera película de Spielberg que utiliza la memoria como elemento clave, en esa especie de amnesia de la infancia que sufre Robin Williams. El director presenta a un Peter Pan mayor que lucha por recuperar y recordar su pasado para seguir adelante con su futuro. Tal vez sea esto lo que hace que Hook sea una película más para adultos que para niños pequeños. Después de todo, cuando hablamos de mirar una película más profundamente, en cierto sentido, hablamos de mirarnos más profundamente a nosotros mismos. Peter Banning es un adulto que ha olvidado el niño que fue y es. Su hijo es su propia imagen en el espejo familiar que no sabe, no puede o simplemente no quiere contemplar. Durante el vuelo en avión a Londres al comienzo de la peli, Peter le dice a su hijo Jack que ya es hora de que crezcas. Ese regreso a la casa de Londres con su familia le abre a Peter la posibilidad de recordar y reconocerse, aunque internamente no lo acepte. Si recordáis esa escena de la peli, es síntoma de sus resistencias el que se confunda de portal por ese miedo inconsciente a enfrentarse a su pasado y a perder su nueva identidad de adulto. La imaginación es algo que nos libera y nos hace únicos e irrepetibles. No hay método científico ni ciencia exacta, y esa imaginación sin límites es la de los niños que simplemente vivencian y ya está, en una especie de carpe diem perfecto. Así, cuando Maggie le enseña a Peter con ilusión su flor de juguete diciéndole que huele muy bien, y este le contesta que es de papel, cariño, el padre ya le está cortando las alas a su hija. Como tantos adultos, Peter, al ser incapaz de abandonar la razón y entrar con su hija en el mundo de la imaginación donde no hay reglas, ya está cortando sus alas, y este tipo de actos repetidos a lo largo de la infancia de muchos niños y niñas son los que crean niños perdidos, niños olvidados, niños que su imaginación se ve frenada en pos a la razón, a lo razonable, a lo establecido y a lo socialmente correcto. Asimismo, Wendy le cuenta a la pequeña Maggie que el comienzo de las hadas fue cuando el primer bebé se rió por primera vez y su risa se rompió en 1000 pedazos, que se desperdigaron. Bien, pues lo que quiere decir esta frase, este mini cuento, es que la inocencia y la distensión que hay detrás de la risa es el más grande poder capaz de romper casi todo tipo de barreras y resistencias de la razón adulta. El rapto de Jack y Maggie de los niños por parte de Garfio es el detonante para que una ancianita Wendy empuje a Peter a internarse en un terreno en el que no está para nada facultado, el de la fantasía, es decir, el reencuentro consigo mismo como ser humano, a través de redescubrir su auténtica personalidad como niño, es decir, la de Peter Pan. Spielberg nos introduce en un marco deliberadamente irreal y nos hace viajar a un nunca jamás dominado por un diseño de producción sobrecargado y con un cromatismo exacerbado, que según palabras del propio director, hoy en día hubiera recreado de manera diferente con pantallas verdes y fondos digitales. Y es que para Spielberg esta película es agridulce, una realidad que comentaremos un poco más adelante. Volviendo a Nunca Jamás, es magnífica la escena en la que Peter es rescatado por las sirenas y descubre los paisajes y el sitio en el que se encuentra. Aún así, la sensación que se tiene es que este país de Nunca Jamás ha perdido energía, está más apagado desde que Peter Pan se fue, una atmósfera incluso algo deprimente. Este es un hecho que llama la atención y que es lógicamente hecho aposta por Spielberg, dando a entender que sin una figura como Peter Pan, el país se ha marchitado. En cualquier caso, lo que se nos propone en Hook no es un simple regreso a este paisaje mágico de dos lunas y de los personajes creados por Berry, sino más bien una terapia dirigida a los numerosos afectados por el síndrome de Peter Pan, que no consiste solamente en la añoranza de recuperar una infancia perdida para siempre, sino en cierto sentido volver a conectar con ella, es decir, a recuperar nuestro espíritu de niño perdido que inevitablemente vamos perdiendo con el paso del tiempo.
Así pues, Garfio se apodera de los hijos de Peter para forzarle a regresar y a ser Peter Pan otra vez, porque el capitán simplemente se siente incompleto. Es como una especie de relación Joker-Batman que se necesitan mutuamente, y más adelante, en su proceso de purificación, los niños perdidos le provocan a Peter una catarsis, una transformación a través de pruebas, a través de recordar, de imaginar, etc. Y Garfio educa a los niños para que odien a su padre. El capitán les explica que los padres no quieren a los niños a causa de que están siempre pidiendo y pensando en ellos mismos. Por eso les cuentan cuentos, para callarlos, para engañarlos y para que se duerman. Incluso les dice que antes de que ellos nacieran, sus padres eran más felices porque eran libres. Ante estas palabras, la reflexión que toca hacer es que hay gente que parece creer y parece pensar que cuando se comparte la vida con otros se pierde libertad, como si la libertad o el amor o la felicidad se hicieran más pequeñas al repartirse. Y de hecho es todo lo contrario, uno siente una gran expansión vital y una gran felicidad cuando comparte y da aquello que ama a los demás. Uno de los momentos más importantes de la peli es cuando Peter se va decepcionado del partido de béisbol de Jack al darse cuenta de que Garfio se está ganando su cariño. Peter tendrá que volver a creer en todo lo que dejó atrás y básicamente en sí mismo para recuperar a sus hijos antes de que ellos también olviden quiénes son. Y en un esfuerzo vital por recordar y conectar con su pasado, nos encontramos una secuencia de escenas realmente profundas y brillantes. Básicamente, toda esta secuencia en general es un microcuento narrado con tanto corazón que se nota que en realidad esta era la historia que Steven Spielberg quería contar, un proceso de evocación y de reconexión. Este momento es sin duda el clímax de la película y de los que mejor están realizados y dirigidos. El resto de la cinta es bien conocido por todos. Peter recupera a sus hijos, Rufio muere dando a entender que su pensamiento alegre siempre fue el tener un padre, y Garfio termina dentro de las propias fauces del cocodrilo en una metáfora muy interesante. Garfio convirtió a su mayor pesadilla en un reloj, dando a entender que lo que quiere es detener el tiempo y controlar sus miedos. Y finalmente, pues el cocodrilo despierta, se le cae el reloj de la boca, dando a entender que el tiempo nunca se detiene y acaba devorando a Garfio, al igual que el tiempo devora todo lo que existe. Un choque de realidad para el final del buen capitán. ¿Hasta qué punto podemos decir que Hook fue una película fallida cuando es buenamente recordada por casi todos nosotros y fue nominada a 5 Oscars? Con el paso del tiempo, Spielberg ha hablado de lo decepcionado que está con respecto a ciertas partes de esta peli, especialmente lo referente a su dirección en las escenas que se desarrollaron en Nunca Jamás. El propio Spielberg llegó a declarar cosas como: había momentos que no sabía muy bien qué estaba haciendo y trataba de disfrazar mi inseguridad con calidad de producción, decorados y con colorido, admitiendo de hecho que cuanto más inseguro me sentía, más grandes y más coloridos eran los decorados y los escenarios. También llegó a declarar cosas como: claramente es una peli con muchos fans y en general le gusta mucho más a la gente que al hombre que estaba detrás, evidentemente refiriéndose pues a él mismo, llegando incluso a admitir que hubo momentos que se sintió como un pez fuera del agua mientras hacía esta película. Se llegó a sincerar diciendo que no tenía plena confianza en la totalidad del guión. Sus palabras literales fueron: tenía confianza en la primera parte de la película, así como en el epílogo y en la parte final, pero no tenía confianza ni seguridad en el cuerpo principal. Esto lo cierto es que son palabras muy reveladoras. Los analistas de taquilla de aquella época achacaron el fracaso a que la gente acudió a ver la película atraída por una historia que ya conocían, para descubrir cómo lo habían contado esta vez. Pero claro, se terminaron encontrando con algo totalmente diferente. Más que un remake del cuento original, se encontraron con un cuento totalmente distinto, y dicen que ahí fue donde Hook decepcionó en su día. El problema que a día de hoy sigue teniendo Steven Spielberg con esta peli es que él realmente piensa que la rodó en un momento equivocado. Spielberg declara:
Hay partes de la película que me encantan y estoy muy orgulloso de mi trabajo hasta la escena en la que Peter es llevado a Nunca Jamás, pero no me siento cómodo al ver ese mundo tan estilizado que hoy, por supuesto, habría recreado con pantallas verdes y fondos digitales. Espero algún día volver a verla y que me gusten algunas cosas más de ella. Evidentemente Steven Spielberg sabe que tiene películas peores, pero recuerda a Hook, como veis, con especial amargura y desilusión, porque llevaba toda su vida preparándose para hacerla. Nunca había contado una historia que reflejara tanto su yo interior, y pues acabó perdiendo el control de la producción. Como le sucede a Peter, demasiada gente estaba pendiente de que Spielberg devolviese la magia al mundo, y la presión hizo que en cierto sentido perdiese su capacidad para volar. La película finalmente terminó recaudando más de 300 millones de dólares, lo que puede parecer una cifra bastante alta, pero ciertamente supo a poco, porque su reparto plagado de estrellas, su apelación a un cuento universal y su gigantesca producción generaron unas expectativas mucho mayores, que la realidad es que no terminaron de cumplirse. Cómo no, la película está llena de simbologías. La obra original de J.M. Barrie ya las contiene y los guionistas junto con el director las enriquecieron aún más si cabe. Aquí van algunas de ellas. El símbolo del Capitán Garfio es precisamente el garfio que lleva en su mano izquierda, forma que también podemos ver en sus bigotes, dándole al capitán un aire muy al estilo Dalí que simboliza la locura y la extravagancia que caracterizan a este personaje. Campanilla se vuelve grande en la peli cuando ella deja de tener miedo a que su amor por Peter sea rechazado. Lo que ocurre es que al besarlo, despierta en Peter el recuerdo de su familia y por ende ella vuelve a empequeñecerse al darse cuenta de que es un amor no correspondido. El reloj es uno de los elementos más importantes de la película. Un par de ejemplos claros serían que cuando se van a la cena del homenaje a Wendy, Peter le da a Jack su reloj antiguo diciéndole que le deja a cargo de todo, como si le estuviera dando un instrumento para controlar el tiempo. Garfio también vemos que tiene en el puerto una sala llena de relojes rotos en referencia a su obsesión por controlar y detener el tiempo, o la metáfora del cocodrilo convertido en reloj que hemos comentado anteriormente. El barco de los piratas, el Jolly Roger, tiene un gran esqueleto en la parte delantera, entendiéndose los huesos como símbolos omnipresentes de lo que queda tras la muerte física. Expresan la voluntad humana de permanencia, de vencer a la muerte y de vencer al tiempo. La traducción de Nunca Jamás, Neverland en inglés, es literalmente nunca aterrizar, muy vinculada al mensaje de la obra, nunca aterrizar del viaje de la vida, en una especie de lugar paradisíaco imperecedero como es Nunca Jamás. El dedal siempre ha sido un símbolo icónico de la historia de Peter Pan. En la época colonial americana, cuando los artículos de joyería fueron prohibidos, un dedal era el regalo que le hacía el novio a su futura esposa como un símbolo de amor eterno. El dedal aquí representa la manera infantil de la expresión del amor adulto. Por eso Peter y Wendy se intercambiaban besos a través del dedal. Siendo esto así, cuando Peter y Moira se besan físicamente y el dedal se cae de las manos de Peter, se da a entender que él ha perdido la inocencia propia de un niño. Las canicas de Toodles o el deseo de ser padre de Peter son algunos de los llamados pensamientos alegres. Simbolizan ese objeto o ese deseo interior que mantiene siempre la ilusión y la capacidad de soñar de los niños. Algo que se da a entender que los adultos ya no tienen. Los adultos han perdido esos pensamientos alegres. La espiral que aparece en el árbol a la entrada del escondite de Peter y los niños representa el proceso que sufre Peter de interiorización, de retroceso y de viaje en el tiempo. Peter es rescatado por las sirenas en el mar y lo devuelven a la Tierra en una concha gigante, clara alusión al renacimiento de Venus y este proceso de renacer que está sufriendo y va a sufrir el personaje. En la escena clímax de la película, cuando Peter surge del escondite del árbol por la parte de arriba, lo hace con una pose, si os dais cuenta, muy característica, que llega a recordar a la Estatua de la Libertad. Un Peter que vuela libre y un Peter que se ha liberado de las cadenas de su propia mente.
Finalmente, los colores también tienen su simbología. Peter Pan viste de verde, el color de la naturaleza salvaje y de la vitalidad. Garfio viste rojos y negros, asociado a la sombra, las pasiones y al duelo por la muerte física. Y por último, los niños perdidos visten ropas y colores de muchos tipos, simbología clara de la diversidad y de la aceptación del ser humano sin discriminaciones. Bien, pues pasando a otro tema, soy una persona a la que le encantan las anécdotas y Hook, lógicamente, tiene también las suyas, y algunas realmente sorprendentes, como vais a ver. Por ejemplo, el avión en el que viaja la familia Banning a Londres es un avión de la compañía Pan AM, una compañía, por cierto, que efectivamente existió de verdad en los 80 y que quebró precisamente al llegar las navidades del año en el que se hizo la peli, es decir, en diciembre de 1991. Para el papel de Peter Pan se pensó también en Tom Hanks y Kevin Kline, aunque finalmente se lo quedó Robin Williams, en mi opinión el actor al que mejor le iba este personaje. David Bowie llegó a rechazar el papel de Capitán Garfio, que finalmente se quedó el gran Dustin Hoffman, y sinceramente doy gracias por ello, porque una de las pocas cosas positivas que dijo la crítica de la peli fue la soberbia actuación de este actor como Capitán Garfio. Y en contraposición, Julia Roberts estaba viviendo un momento personal complicado y el rodaje fue una pesadilla para el director por el comportamiento de la actriz. Según comentó Spielberg, ella pues no estaba pasando por su mejor momento. En referencia a esto, Tinkerbell, que es campanilla en inglés, pasó a ser durante esta película Tinker-Hell. El rodaje ocupó 9 platós y se llegó a construir una réplica a escala real del barco y del camarote personal de Garfio. Algunas escenas se rodaron en el plató 27 de Culver City, el mismo lugar en el que se rodaron las escenas de la ciudad esmeralda del Mago de Oz 52 años antes. Un póster de los Beatles aparece en la habitación de Moira, aludiendo a la canción A Hard Day's Night. Esta siguiente anécdota sí que la he rebuscado mucho, y es que en esta escena el armario que aparece detrás de Peter, ¿no os recuerda algo? Pues para mí se da un aire al armario de La Bella y la Bestia, y aunque Disney al final no formó parte de este proyecto, tanto La Bella y la Bestia como Hook salieron en el mismo año, en 1991. Algunos de los actores y actrices de la película los identifico claramente con otras pelis. A ver vosotros qué opináis. Maggie Smith, que interpreta a Wendy de mayor, es la profesora McGonagall en Harry Potter. Gwyneth Paltrow, que también hace de Wendy pero en su época adolescente, es la señorita Potts en Iron Man. Bob Hoskins, que hace el papel de Smith, es el detective Eddie Valiant en Quien engañó a Roger Rabbit, una peli por cierto fabulosa. Glenn Close, a la que identifico como Cruella de Vil en el remake de Disney de 101 Dálmatas, también aparece en Hook como uno de los piratas de la tripulación que terminan metiendo en un baúl con escorpiones dentro. Bastante mal rollo. Phil Collins también aparece en la peli, sí, el músico y percusionista, gran protagonista de la banda sonora de Tarzán, aparece en Hook como el agente de policía que interroga a la familia cuando Garfio rapta a los niños. Y ya, ojo al dato, porque esto es algo completamente loco. Se dice que Carrie Fisher y George Lucas también aparecen en la peli. Así es, no me lo estoy inventando. Nuestra querida princesa Leia junto con el dios creador de Star Wars aparecen como una pareja anónima besándose en el puente en la escena en la que Campanilla se lleva a Peter Pan al país de nunca jamás. Esto es algo que me dejó muy impresionado y que, si es verdad, es algo sencillamente brutal. Es una lástima porque por mucho zoom que yo hago en esta escena no consigo distinguirlos, pero vamos, prefiero pensar que son ellos. Si hay algo que caracteriza también a esta obra y a esta peli, es sin duda su banda sonora. Cómo se nota las pelis donde John Williams está presente, porque enriquecen y elevan muchísimo más la ambientación y pues la grandeza de las películas. Spielberg conoció a John Williams cuando el director tenía 23 años. Su primera peli juntos fue Loca Evasión del 74 y desde entonces han trabajado conjuntamente en prácticamente todas las películas del realizador estadounidense. La versión de Hook se sitúa entre Solo en casa del año 90 y JFK Caso Abierto. La partitura de la banda sonora de Hook fue sufriendo importantes cambios y variaciones, básicamente porque la película fue concebida en sus inicios, como sabéis, como un musical y terminó siendo pues una peli de aventuras. Según palabras del propio Williams,
Usé una música que podría denominarse teatral o de ballet. Cuando Peter Pan vuela, la orquesta interpreta una música que nos recuerda la agilidad del ballet clásico. Lo mismo sucede en la escena de la batalla final. La música sigue el ritmo de la imagen y subraya la acción. Si algún personaje realiza un movimiento enérgico, la orquesta, en concreto la sección de cuerda, le acompaña con énfasis. Si alguien sueña, la orquesta describe el significado del sueño. En otras palabras, mi música para esta película no se diferencia demasiado de las historias animadas, donde la música se ciñe como un guante a las imágenes. Pues con esta descripción que hace Williams nos damos cuenta de que esta banda sonora no solo es un virtuoso ejercicio de composición cinematográfica, sino también una banda sonora en la que encontramos toda una amalgama de géneros: drama, acción, fantasía, épica o comedia, que en su conjunto forman una simbiosis perfecta y una excelente correlación entre todas las piezas de esta magnífica banda sonora. Todos y cada uno de los temas que conforman la partitura, en especial aquellos que describen los momentos más emocionales, constituyen un conjunto musical que va más allá de una simple descripción de imágenes. De hecho, parece que más que basarse en la propia película, el maestro John Williams se ha inspirado en la fuente principal de la obra original, la historia en la que la fantasía nos sumerge en el mundo de los sueños. Maravillosa banda sonora que invita a escucharse con los ojos cerrados y dejar volar la imaginación con cada nota. Aunque algunos pueden considerar como fallida esta película, está bien construida y ambientada, y el reparto pues es excelente. El director así nos transmite la necesidad de afrontar los retos de la vida personal, y lo hace a través de la aventura heroica de Peter Pan, quien no se reconoce como tal. Además nos habla del niño que siempre somos, pero que a menudo olvidamos, de la importancia de la imaginación en un mundo excesivamente racional y del valor del tiempo como factor de entendimiento. Quiero, antes de irme, dedicarle unas palabras a Robin Williams, quien ha interpretado muchísimos personajes con numerosos valores, desde el profesor del Club de los Poetas Muertos al estudiante de medicina que alegraba a los niños enfermos en Patch Adams. Nadie como él para interpretar el papel de un adulto Peter Pan, y nadie como él para transmitir la confianza en la vida a pesar de la dificultad. Es precisamente por esto por lo que a muchos nos impactó su decisión de suicidarse. Fue una aparente contradicción entre su trayectoria artística tan sentimental y sus actos en la vida real. Este excelente actor fue un hombre torturado pese a la felicidad que transmitía a los que le conocían y a los que tanto disfrutamos con sus películas. Desgraciadamente tuvo una infancia infeliz que evidentemente quería ocultar y que probablemente no supo solucionar. En sus últimos años sufrió una fuerte depresión a raíz de que le diagnosticaran Parkinson y se despidió con notas del tipo: "Es hora de irse. He terminado con todo", en una decisión meditada. Solo queda respetar su voluntad y agradecerle todo lo que nos ha enseñado y transmitido con sus películas. Gracias a las innumerables acciones de amor que nos ha transmitido, como digo, con sus películas, podemos hacer de nuestra vida una gran aventura, tal y como él mismo dice al final de esta maravillosa Hook. Vivir será una fantástica aventura. Y hasta aquí llega esta pequeña aventura. Espero que este vídeo os haya resultado interesante, os haya gustado y os hayan entrado ganas de volver a ver este ya clásico que, mientras siga existiendo ilusión, imaginación y sueños en la mente de las personas, nunca morirá. Gracias por acompañarme hasta el final del viaje. Nada más por mi parte, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sed buenos. ¡Bangeran!